Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son parte de la familia, gracias por siempre estar. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante, y a veces un poco turbio, mundo de los rumores y la especulación sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para el chismecito? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho sobre ellos, analizaremos los rumores, y veremos qué hay de cierto y qué no en todo este revuelo. Para quienes no los conozcan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, y no solo eso, también fueron pareja en la vida real. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, y su química traspasó la pantalla. Durante un tiempo fueron la pareja favorita de muchos, generando una ola de entusiasmo y apoyo por parte de sus fans. Su relación fue seguida muy de cerca por los medios, y cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, era analizado con lupa. Pero como suele suceder, la felicidad no es eterna, y su relación llegó a su fin. Y obviamente el final de su relación fue seguido, aún más, por una ola de especulaciones y rumores. Y aquí es donde entra la crisis de la que habla el título. Porque claro, cuando una pareja tan mediática como ellos decide tomar caminos separados, las teorías, los chismes y las especulaciones se disparan. Y es que el mundo del espectáculo es así, ¿verdad? Siempre hay que buscar una explicación, una razón detrás de cada ruptura, y a veces, esa búsqueda se convierte en un laberinto de rumores sin fundamento. Así que a lo largo de este vídeo, vamos a repasar los rumores más importantes que surgieron sobre la relación entre Kerem y Hande antes, durante y después de su ruptura. Vamos a analizar las fuentes de estos rumores, su veracidad y sobre todo, vamos a intentar entender qué pudo haber pasado realmente entre ellos. ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de compatibilidad? ¿Presiones mediáticas? ¿O simplemente se acabó el amor? Trataremos de responder todas estas preguntas, o al menos de arrojar un poco de luz sobre este misterio. Pero antes de seguir, y para que no se pierdan nada de lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Contenido como este donde analizamos las relaciones de sus actores y actrices favoritas, es algo que encontrarán constantemente en este canal, así que suscríbanse. Ahora sí, vamos con los rumores. El primer rumor que circuló, y uno de los más persistentes, fue el de la supuesta infidelidad. Se decía que Kerem había sido infiel a Hande, y que esto había sido la causa principal de su separación. Las fuentes de este rumor eran, en su mayoría, tabloides turcos y cuentas de redes sociales que se especializaban en chismes de celebridades. Los detalles variaban, pero la narrativa general era similar. Kerem había estado coqueteando con otras mujeres, y Hande se había enterado, lo que había provocado una fuerte discusión y el fin de la relación. Pero, ¿qué tan cierto es este rumor? Pues, hasta el momento, no existen pruebas concretas que confirmen esta versión. Ni Kerem ni Hande hicieron ninguna declaración pública al respecto, y no se filtraron fotos o vídeos que respaldaran la supuesta infidelidad. Es cierto que Kerem es un hombre atractivo y popular, y que Hande es una mujer increíblemente guapa, y que ambos, inevitablemente, atraen mucha atención. Pero eso no significa que haya habido infidelidad. En el mundo del espectáculo es muy común que se inventen historias para vender, para generar polémica y atraer clics. En este caso es muy probable que el rumor de infidelidad haya sido solo eso, un rumor. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de los problemas de compatibilidad. Se decía que Kerem y Hande tenían personalidades muy diferentes, y que esto había generado fricciones en la relación. Según algunas fuentes, Kerem era una persona más extrovertida y sociable, mientras que Hande era más introvertida y reservada. Además, se hablaba de diferencias en sus intereses y en sus estilos de vida. Kerem, por ejemplo, es conocido por ser un hombre muy activo, que disfruta de los deportes y de viajar, mientras que Hande es más hogareña y prefiere pasar tiempo con su familia y amigos cercanos. Y este rumor, aunque no está confirmado, podría tener algo de verdad. Es normal que dos personas, por mucho que se quieran, tengan diferencias de personalidad y de intereses. Y a veces estas diferencias pueden ser difíciles de superar, sobre todo cuando la relación está sometida a la presión mediática.
Si a esto le sumamos la agenda apretada de los dos, y la presión de mantener una imagen perfecta frente al público, es fácil entender por qué una relación puede terminar en crisis. Otro rumor que también se escuchó, aunque con menos fuerza, fue el de las presiones mediáticas. Como mencionamos antes, la relación de Kerem y Hande fue seguida muy de cerca por los medios, y ambos estuvieron expuestos a una intensa presión. Cada paso que daban, cada palabra que decían, cada publicación en redes sociales era analizado con lupa. Esto puede ser muy agobiante para una pareja, y puede generar estrés y conflictos. Los fans a veces idealizan a las parejas de las celebridades y esperan que siempre estén enamorados y felices. Pero la realidad es que las relaciones son complejas y difíciles, y que no siempre se ajustan a las expectativas de los demás. Además de estos rumores, también se especuló sobre posibles diferencias en sus metas profesionales. Kerem es un actor muy ambicioso que siempre busca nuevos desafíos y que quiere triunfar a nivel internacional. Hande, por su parte, también tiene una exitosa carrera, pero tal vez sus prioridades sean diferentes, y prefiera enfocarse en proyectos más locales y en su vida personal. Y estas diferencias, aunque no sean necesariamente negativas, pueden generar tensiones en una relación, sobre todo cuando ambos tienen una agenda muy apretada y poco tiempo libre. En fin, como ven, los rumores sobre la relación entre Kerem y Hande son muchos y variados. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues lo primero es que es muy difícil saber con certeza qué pasó entre ellos. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y lo único que podemos hacer es analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Lo segundo es que es muy probable que haya habido una combinación de factores que llevaron a su ruptura. No creo que haya sido una sola causa, sino una serie de circunstancias que finalmente desgastaron la relación. Es posible que haya habido diferencias de personalidad, de intereses o de metas profesionales. Es posible que la presión mediática haya jugado un papel importante. Y es posible también que simplemente el amor se haya acabado. Y es completamente válido, las relaciones a veces terminan, y no por eso tienen que ser malas personas ni haber hecho nada malo, simplemente ya no funcionan, y eso es todo. Lo importante es que independientemente de lo que haya pasado, Kerem y Hande han seguido adelante con sus vidas. Ambos tienen una exitosa carrera profesional, y han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Y aunque su relación no funcionó, estoy seguro de que se guardan un cariño especial y un buen recuerdo el uno del otro, sobre todo por el momento que compartieron juntos y por el cariño que mostraron a sus fans. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que hayan encontrado interesante esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones sobre Kerem y Hande. Recuerden que la verdad siempre es relativa, y que cada persona tiene su propia versión de la historia. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Si tienen alguna pregunta, comentario, o si quieren compartir su opinión sobre el tema, no duden en dejar un comentario aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Y ahora sí, antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!